Hola, ¿qué tal compañeros? Vamos a continuar con nuestra siguiente sesión. Esta sesión lleva por título Descripción de datos. El capítulo comienza con la tabla de frecuencias, en donde se menciona que es una agrupación de datos cualitativos en clases excluyentes y exhaustivas, que muestra el número de observaciones en cada clase. La gráfica de barras se utiliza para este tipo de datos cualitativos. Como podemos ver en la gráfica, tenemos las agencias de autos y en el eje horizontal y en el eje vertical el número de vehículos vendidos. Este gráfico pertenece a la base de datos de Applewood Group que nos ofrecen los autores Lynn Marshall y Watten de la edición 15 de la editorial McGraw-Hill. A su vez, podemos elaborar un gráfico de payo de pastel a partir de las frecuencias relativas. Aquí tenemos un ejemplo de la población en México, en donde las frecuencias vendrían siendo el número de personas, que se puede representar a partir de un gráfico de líneas, o también se puede representar como un gráfico de payo de pastel, pero antes de graficarlo tendríamos que obtener sus frecuencias relativas, o en este caso la proporción con respecto al global, que en este caso sería la sumatoria del número de habitantes a lo largo de estos 25 datos. De tal manera que la distribución de frecuencias la podemos expresar de esta manera. En el lado izquierdo de la columna estamos observando las características o cualidades de esa variable, y en el lado derecho tendríamos las frecuencias, que en este caso sería el número de carros vendidos. Como ya se dijo, la frecuencia relativa simplemente son los porcentajes con respecto al total. En este caso de la tabla tenemos que 52 entre 180 datos de los vehículos vendidos nos da 0.289. En general tenemos que observar que la sumatoria de las frecuencias relativas siempre nos va a dar 1. Cuando estamos hablando de datos agrupados, tenemos que observar que va a haber tres factores. Uno será el intervalo de clase, dos será el punto medio y tres la frecuencia. ¿Cómo elaborar una tabla de datos agregados? Aquí tenemos la base de datos que nos ofrecen los autores y en este caso tenemos los 180 datos. A partir de esos 180 datos, lo primero que tendríamos que hacer sería detectar cuál es el valor más pequeño y el valor más alto, para obtener su diferencia a lo que se le va a llamar rango. Como paso número 1, tendríamos que decidir el número de clases que vamos a elegir. En este caso se debe cumplir que 2 a la k sea mayor que el número de observaciones, en donde k será el número de clases y ese valor tendrá que ser mayor al número de observaciones. En este caso, como tenemos 180 vehículos, no podemos poner 7 clases, dado que 2 a la 7 son 128. Pero sí podemos poner 8 clases, dado que 2 a la 8 es igual a 256 y por lo tanto 256 es mayor a 180 datos. Como paso número 2 sería determinar el intervalo o ancho de clase, que lo determinaríamos a partir de la fórmula de Sturges. En este caso sería el valor más alto menos el más pequeño en relación con el número de clases obtenido. En este caso se quedaron 8 clases, por eso es que el denominador es 8. El ancho de clase nos determina que es de 374 y ya será decisión
de quien investiga si se redondea o se queda de esta manera. Para efectos prácticos es mejor redondear. Aquí los autores redondearon a 400. Recordemos que el valor más pequeño fue de 294 y aquí se tomó la decisión de comenzar desde 200. De tal manera que 200 más 400, que fue el ancho de clase obtenido, nos da 600. 600 más 400 nos da 1000 y así sucesivamente a lo largo de el número de clases elegido. Como paso número 4 sería contar las ganancias de los vehículos de cada clase o intervalo. Y como punto número 5 sería representarlo de esta manera. Las ganancias, los anchos de clase, las 8 clases y las frecuencias. Aquí podemos observar que la sumatoria de las frecuencias corresponde al número de datos analizados, 180. La distribución de frecuencias relativas en este caso sería 8 entre la sumatoria de las frecuencias. 8 entre 180 sería 0.044. Con esos datos podemos representar de forma gráfica nuestros datos a partir de 3 diagramas. El histograma, que es como el gráfico de barras, pero con las barras juntas, dado que son datos de tipo cuantitativo. Como un polígono de frecuencias, que en este caso son los puntos medios de clase, o como una distribución de frecuencias acumulada. Repasemos, el histograma entonces es como el gráfico de barras, pero para datos de tipo cuantitativo. En el eje horizontal estamos observando las ganancias y en el eje vertical sería la frecuencia de los vehículos vendidos. El polígono de frecuencias se calcula a partir del punto medio de los anchos de clase. 200 más 600 nos da 800, entre 2 nos da 400. Esos puntos medios se van a graficar de esta manera y vamos a obtener nuestro polígono de frecuencias. ¿Qué es mejor, el histograma o el polígono de frecuencias? Ambos nos proveen una imagen rápida de las características de los datos. El histograma refleja cada clase como un rectángulo, mientras que el polígono de frecuencias nos permite comparar dos o más distribuciones de frecuencia. De tal manera que si queremos comparar más de dos distribuciones de frecuencia, lo más conveniente sería utilizar un polígono de frecuencias. De otra manera, el histograma es suficiente. La distribución de frecuencias acumuladas, entonces, se elabora a partir de las frecuencias, repitiendo la primera frecuencia en la columna de frecuencias acumuladas y posteriormente ir sumando como si fuera un zigzag. 8 más 11, 19, 19 más 23, 42 y así sucesivamente hasta llegar al número de observaciones, que en este caso son 180. Aquí tenemos el gráfico de la distribución de frecuencias acumuladas. Empecemos con datos desagregados. Tenemos las siguientes calificaciones de un estudiante. Son 10 calificaciones, 2, 4, 6, 8 y 10. Hagamos la distribución de frecuencias. Frecuencias absolutas. Tendríamos un 5.
4 6, 2 7, un 8, un 9 y un 10. La sumatoria son 10 calificaciones. La frecuencia relativa sería 1 entre 10, 4 entre 10, 2 entre 10, y estos 3 sería 1 entre 10. La sumatoria sería 0.1 por 3, 0.3 más 0.2, 0.5 más 0.5, tendríamos 1. Ahora hagamos un ejemplo con datos agregados. Bueno, tenemos 20 datos. De los pesos netos en onzas de la fruta. Tenemos los siguientes datos. Revisemos. Aquí corregimos. $19,9, $23, $19,8. Bueno, ahora de aquí, de estos datos, vemos que el valor más alto es 21 y el valor más pequeño es de 19.2. Sabemos que n es igual a 20 y que tenemos que cumplir la condición de que 2 a la k sea mayor que n. En este caso, decimos 2 a la 4 es igual a 16. Por lo tanto, 2 a la 5 es igual a 32. Por lo tanto, podemos dejar 5 clases en nuestro análisis. Para acoplarme al ejercicio que desarrolla los autores en el libro de Dominic Salvatore y Reagle, ellos toman 6 clases.
El intervalo de clase lo obtuvieron de esta manera. H menos L entre el número de intervalos deseados. Por lo tanto, 21 menos 19.2 entre 6 clases determinadas por los autores es igual a 0.30. De esta manera, la distribución de frecuencias quedó de esta manera. 19.2 a 19.4, punto 2, punto 3 a punto 4 serían los punto 30. 19.5 a 19.7, 19.8 a 20, 21 a 20.3, 24 a 20.6 y 20.7 a 20.9. Entonces, tanto el valor más pequeño como el más alto lo podemos integrar en esa distribución. Aquí tenemos el peso en onzas. Ahora obtengamos la frecuencia. ¿Cuántas frutas en este intervalo tenemos? De 19.2 a 19.4. Vemos que solamente sería 1. De 19.5 a 19.7 tenemos 1 y 2. De 19.8 a 20 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De 20.1 a 20.3, 1, 2, 3, 4. De 20.4 a 20.6 tenemos 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, de 20.7 a 20.9 solamente vamos a tener 2. 1 y 2. De esta manera tenemos nuestras frecuencias absolutas. Al sumarlas, tenemos 10, 11, 15, 18, 20. Es igual al número de observaciones que tenemos del lado izquierdo. Para obtener la frecuencia relativa, pues simplemente sería 1 entre 20, 2 entre 20, 8 entre 20, 4 entre 20, 3 entre 20 y 2 entre 20. La sumatoria nos va a dar 1. En este caso tenemos punto 5, punto 1, punto 4, punto 2, punto 15 y punto 10.
De esta manera, la frecuencia acumulada en este caso sería 1, 1 más 2 serían 3, 3 más 8, 11, 15, 18 y 20. Bueno, pues con estos datos podemos obtener tanto nuestro histograma como nuestro polígono de frecuencias y nuestro polígono de frecuencias acumuladas. Pues eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.